Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la conferencia Migración, Inequidad y Pobreza, temas esenciales en el análisis de la economía de Puerto Rico, una iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales, del Programa de Estudios Iberoamericanos y del Centro de Estudios Iberoamericanos de esta universidad. Aprovecho la oportunidad para agradecer por su comparecencia, agradecerles a todos por su comparecencia, muy en especial a nuestro conferenciante, el doctor Edwin Irizarry Mora. Quiero reconocer el apoyo que nos ofrece la Sala Colección de Arecibo de nuestra biblioteca y su encargado, el profesor Robert Rosado. También el respaldo que a este proyecto ha ofrecido UPRAWeb TV a través de su docente a cargo, el doctor José Fonseca, y de sus estudiantes, Oscar Santiago, Nicolás Torres y Daviana Rivera. Muy agradecido también a los estudiantes de Ciencias Sociales, Joshua Maldonado y Alex Andújar. Gracias a ellos, esta actividad se está transmitiendo a través de Facebook Live. Igualmente consignamos que esta conferencia formará parte del acervo que aparece en la página del Centro de Estudios Iberoamericanos a través del seminario Marta Becky y Julio Ameller. Pueden accesar esta información a través de la página del Centro de Estudios Iberoamericanos a través de las siglas http://6upra.org. Gracias al CEI, al Centro de Estudios Iberoamericanos. Invito al doctor Gabriel Alemán, director del departamento y mi jefe, a que se dirija a los participantes. ¿Cómo dice? No, de verdad un placer estar con todos ustedes aquí, un privilegio compartir con un invitado de lujo como siempre. Hemos tenido un semestre muy productivo con gente de primer orden y pues es un honor como siempre tener a invitados así. Gracias al profesor Juan Mercado, coordinador de nuestro programa, que hace posible eventos de tan alto nivel, y al público que apoya estas actividades, que para eso es que lo hacemos. Así que mis agradecimientos. Bienvenido, Edwin, y de verdad un placer que estés con nosotros. Gracias. Quiero agradecer también a los docentes y a los empleados no docentes que están participando de este importante foro. Tenemos docentes del Departamento de Administración de Empresas, del Departamento de Ciencias Sociales, del Departamento de Matemáticas, de Humanidades, de Español, y tenemos también un invitado docente de una universidad en California, es que estás, de la Universidad de Sonoma. Así que bienvenidos y bienvenidas todos. Hablemos un poco del doctor Edwin Irizarry Mora. El doctor Irizarry Mora es profesor de economía semi-retirado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, cargo que ocupa desde el año 1989. En Mayagüez, Irizarry Mora ha ocupado el cargo de catedrático y ha sido director del Departamento de Economía. Posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y Economía. Además, ostenta una maestría en Planificación Económica, ambos grados obtenidos de la Universidad de Puerto Rico, recintos de Mayagüez y Río Piedras, respectivamente. También posee un doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y es planificador profesional licenciado. Además de su trabajo en la docencia, el doctor Irizarry Mora ha sido miembro de entidades tales como la Asociación de Estudios del Caribe, la Sociedad Interamericana de Planificación, ha presidido la Asociación de Economistas de Puerto Rico y la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Edwin recientemente fue reconocido por la Asociación de Economistas de Puerto Rico al dedicarle su asamblea anual gracias a su destacada trayectoria profesional.
Irizarry Mora ha hecho importantes aportaciones a la academia. Es el autor del libro La economía de Puerto Rico, publicada por Thomson Learning, el cual se ha convertido en el texto de referencia en la discusión de las tendencias económicas del país. Ese libro fue presentado en este recinto allá para el 2011, creo que fue que se publicó, en la segunda edición a través de Thomson Learning. Igualmente escribió el libro Fuentes Energéticas, Luchas Comunitarias y Medioambientales, donde hace una importante referencia en el análisis en torno a la viabilidad y la conveniencia en la adopción de fuentes renovables de generación de energía, un tema tan importante en nuestros días. Edwin ha colaborado recientemente en el libro Psicología en Puerto Rico, Desafíos Contextuales y Retos para la Acción. El trabajo de Irizarry Mora se ha enfocado en asuntos vinculados al desarrollo económico, la planificación, el concepto de globalización y asuntos relacionados a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Actualmente está llevando a cabo una importante investigación en torno a la economía política de la inmigración en Puerto Rico, en colaboración con el Center on Migration, Policy and Society y la Escuela de Antropología de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Por último, el doctor Irizarry Mora, no menos importante, fue en el 2008 el candidato radical a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Fungió como secretario general de dicha organización política y se mantiene muy activo en la discusión pública de asuntos de peso para nuestro país. El pasado 13 de noviembre, el periódico El Nuevo Día lo publica en primera plana como protagonista de la gran entrevista donde reflexiona sobre el dilema de la necesidad de desarrollar la economía del país. Para hablarse de su investigación en torno a inmigración, inequidad y pobreza y el modelo económico de Puerto Rico, tengo el honor de presentarle a mi hermano, el doctor Edwin Irizarry Mora. Bueno. Yo voy a ponerle de que molesto con esto, con la transmisión, o se escucha bien, o no pasa nada. Es que no estoy acostumbrado a hablar sentado. Y siempre me gusta ver en la cara de las personas a quienes les estoy hablando. Así que si no hay problema, me quedo de pie. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a estar aquí de nuevo en este recinto con quien tengo un vínculo particular, no solamente por mi amistad de tantos años con el profesor Juan Mercado, amigo, colaborador en tantos temas de interés público, sino además porque tengo familia que vivió muchos años aquí en Arecibo, viendo a mi tía Sortrini, que fue su madre superiora del Colegio de la Milagrosa, aquí en Arecibo, y quizás algunos de ustedes, bueno, de los que son mayores la conocieron, ¿verdad? Para mí, repito, es un privilegio estar aquí, y gracias al profesor Juan Mercado por esta invitación. Yo quiero poner en contexto, ¿verdad?, el título de esta conferencia, porque me parece que estos tres temas que están presentados en el título y que lo discutíamos anteriormente con el profesor Mercado Nieves, emigración, inequidad y pobreza, temas esenciales en el análisis de la economía de Puerto Rico. Creo que es importante que la pongamos en perspectiva y que la información que voy a compartir con ustedes en el día de hoy es muy posible que muchos y muchas de ustedes la tengan, porque no es información exclusiva mía, es información que ha estado publicándose en estudios recientes. Alguna de esa información es parte del Censo de Población y Vivienda, otra de estudios realizados por el Instituto de Estudios de la Juventud, otra de la encuesta de la comunidad, por su nombre en inglés, el American Community Survey, que se toma anualmente, que no es como los censos que se toman cada 10 años, una encuesta anual. Así que voy a poner eso en perspectiva, utilizando como marco de referencia, ¿verdad?, un enfoque de economía política. Es decir, cómo el análisis de estos temas, emigración, inequidad, pobreza,
se vincula de manera directa con la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y cómo esa relación política y el sistema económico que resulta de esa relación que comenzó en 1898 con la invasión norteamericana a Puerto Rico, cómo esto ha determinado la forma y manera en que tenemos que echarle una mirada a estos temas tan importantes, migración, inequidad y pobreza. Y comienzo con el tema de la migración. Voy a leer algunos de los segmentos que tengo aquí en algo que escribí sobre esto y voy a hacer comentarios, ¿verdad?, en la medida que voy leyendo. Como ustedes saben, desde la época de la colonización española, no solamente Puerto Rico, sino el resto del Caribe, América Latina, ciertamente este hemisferio completo, ¿verdad?, se nutrió de flujos migratorios, inmigratorios provenientes de Europa, toda la gran colonización que ocurre justamente al culminar la Edad Media, todo este gran periodo desde fines del siglo XV y los siglos subsiguientes hasta el XIX, ya hablaremos del siglo XX. Así que el tema de los movimientos poblacionales, la migración, ¿verdad?, no es un tema ajeno a nuestra historia como país. Ahora bien, desde la perspectiva que nos ocupa en el día de hoy, la salida de familias e individuos desde Puerto Rico hacia el exterior, ¿verdad?, es un proceso que tiene su génesis, yo diría que desde la segunda mitad del siglo XIX, con énfasis en ese último tercio del siglo XIX, seguido del inmenso flujo de migrantes hacia los Estados Unidos que va a ocurrir a lo largo de todo el siglo XX. Así que ya a fines del siglo XIX, aunque Puerto Rico estaba recibiendo todavía ciertas olas migratorias procedentes sobre todo de Europa, ya había alguna gente, no era un flujo emigratorio grande, pero sí había alguna gente saliendo del país a estudiar o a establecerse en otros lugares en las últimas 2 décadas del siglo XIX, sobre todo. Pero es ciertamente el siglo XX el que va a definir unos flujos emigratorios que, a mi juicio, podríamos ubicarlos cronológicamente en 5 etapas. Esto es una cronología de este servidor, pero que concurre básicamente con los análisis que han hecho varios colegas que nos antecedieron, ¿verdad?, a lo que estamos echando una mirada a este tema al día de hoy. Varios colegas le han echado una mirada a estos 5 procesos. ¿Cuál fue el primero? Las migraciones a Hawái y al Caribe entre los años 1900 y 1910. Sobre esto hay un libro del doctor Carmelo Rosario Natal que titula Éxodo puertorriqueño, precisamente las migraciones a Hawái, al Caribe y a Hawái entre 1900 y 1910. Y esto es interesante porque mucha gente en Puerto Rico no sabe que en esos primeros 10 años del siglo XX vinieron empresas azucareras, compañías azucareras, a buscar trabajadores, cortadores de caña en Puerto Rico. Y eso significó la salida en ese periodo en 2 olas grandes que hubo. Obviamente se embarcaban, no había emigración por avión, ¿verdad? Era en barco. Y llegaron varias miles de familias a Hawái, tan lejos como Hawái, a trabajar como cortadores de caña. Allí se establecieron comunidades y todavía hoy, 120 años después, casi después, ¿verdad?, de esa primera ola emigratoria, hay descendientes de esos que salieron del país a trabajar como trabajadores de la caña en Hawái. Eso es un dato histórico que no se menciona mucho, pero ciertamente lo consideramos como ese primer flujo migratorio en el siglo XX. Y se dice al Caribe también porque, de nuevo, contrario a la percepción generalizada de que siempre han sido los vecinos del Caribe los que emigran a Puerto Rico, ¿verdad?, que salen de República Dominicana o de Cuba, emigraciones desde Haití a Puerto Rico y otras islas del Caribe y de otras partes del Caribe, no se destaca en las discusiones sobre este tema que durante los primeros 50 años del siglo XX hubo emigraciones a República Dominicana, a Cuba, de familias trabajadoras de propietarios puertorriqueños que establecieron actividades empresariales relacionadas con la agricultura y con la agroindustria en estos países vecinos nuestros. Así que esa se identifica también como una
como una ola migratoria interesante, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta. Desde 1917 en adelante, por la imposición de la ciudadanía norteamericana, de la ciudadanía estadounidense, debo decir, los puertorriqueños emigran a Estados Unidos, no ya meramente como lo que estaba en el limbo de la ciudadanía puertorriqueña, y el profesor licenciado Juan Mercado puede hablar un poquito más de eso que yo, ¿verdad? Esa caracterización jurídica de la ciudadanía puertorriqueña antes de 1917. Ya después de 1917, la emigración es como ciudadanos de Estados Unidos. Y eso le impone una particularidad a la emigración puertorriqueña a los Estados Unidos, que es distinta a la del resto de los vecinos caribeños y latinoamericanos que todavía al día de hoy emigran a Estados Unidos. Y creo que esto es importante tomarlo en cuenta porque cuando nos miran desde fuera, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, donde, como menciona el profesor Mercado, pues estoy en colaboración con el Centro de Estudios de Migración de esa universidad. Una de las cosas que tengo que explicar cuando presente el paper a mediados del próximo año, si Dios quiere, es que la emigración de puertorriqueños, que somos caribeños y latinoamericanos, a los Estados Unidos, es distinta desde el punto de vista del tratamiento que las autoridades estadounidenses le dan al emigrante latinoamericano y caribeño que no es puertorriqueño y que no tiene la ciudadanía de Estados Unidos. Entonces eso le ha dado una particularidad desde 1917 hasta el día de hoy a los familiares nuestros y a nosotros, los que en algún momento o hemos emigrado o se está pensando en emigrar, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Así que ese es un elemento importante. Hay una tercera identificación, una tercera ola migratoria, que obviamente es la de los años 50 y 60. Una vez termina la Segunda Guerra Mundial en el 45 y Puerto Rico se ensaya una nueva estrategia de desarrollo económico, Operación Manos a la Obra, a partir de 1948. En los años 50 ocurrió una ola migratoria que hasta ese momento los demógrafos nos dicen que constituyó una de las olas emigratorias más masivas en la historia del mundo. Hasta ese momento, repito, una de las olas emigratorias más masivas en la historia del mundo. Puerto Rico pierde cerca de una tercera parte de su población. Y el tema de la conferencia de hoy no es por qué ocurrió de esa manera, ni las razones ni la naturaleza de esa migración. Pero tenemos que tomar en cuenta que esa migración ubicó a muchos familiares nuestros, abuelos nuestros, tíos, abuelos, es más, en el caso de ustedes hasta bisabuelos, porque ustedes son de esta generación ya nacidos, muchos de ustedes a principios del siglo XXI. Entonces, esa migración movilizó mucha gente a los Estados Unidos. Eso ocurrió más o menos hasta mediados de los 60. Eso no quiere decir que después de mediados de los 60 no siguiera gente emigrando de aquí a Estados Unidos. Claro que sí. Lo que pasa es que se define una cuarta ola migratoria de los, en este caso, de migración de retorno. Los inmigrantes, hijos de aquellos que habían migrado y algunos de los que migraron durante los 50, mediados de los 60 en adelante, y durante la década de los 70 se convierten en inmigrantes, lo que se conoce como la migración de retorno. Ahora, podemos distinguir una quinta ola que hasta la podríamos fragmentar en A y en B, ¿verdad? En dos partes, pero podríamos decir que de los años 80 hasta el presente, la caracterización de esa migración puertorriqueña hacia los Estados Unidos, según la mayoría de los estudios, y digo la mayoría porque hay algunos colegas, como el profesor Edwin Meléndez y otros colegas que estudian el tema en universidades en Estados Unidos, que dicen, no, el perfil del emigrante era más o menos el mismo. Mano de obra no cualificada, personas sin educación, y lo cierto es que la mayor parte de los estudios, Duani, los estudios de Manuel Maldonado Benis, los estudios de otros colegas, hay un estadounidense, Stanley Friedlander, que hizo su tesis doctoral sobre las emigraciones puertorriqueñas en Estados Unidos, y otros autores, y los más recientes, particularmente Jorge Duani, coinciden en que ya los que emigran de los 80 hasta el presente tienen un nivel de escolaridad superior. Son personas que algún tipo de estudio, grados académicos, técnicos,
algún grado universitario, y por supuesto muchos con grado universitario de nuestras universidades públicas, ¿verdad? De nuestra universidad pública, los 12 recintos y las universidades privadas, esos constituyen un porcentaje creciente de los que emigran a Estados Unidos. Y ahí, ya mismo vamos a ver las cifras, tenemos otra salida masiva de población a Estados Unidos. Así que esos son los 5 procesos, y por supuesto que yo no voy a entrar en las características de naturaleza, eso sería tema para otra conferencia, pero ahí tenemos más o menos la evolución cronológica de esa salida. Fíjense que debo destacar que el resultado neto de ese proceso es que hoy día tenemos, según las últimas cifras, cerca de 5.8 millones de personas o nacidos en Puerto Rico o de que tienen raíces en sus padres o en sus abuelos que son puertorriqueños. Así que se puede hablar de hasta cerca de 5.8 millones. Obviamente la cifra continúa aumentando. Así que 5.8 millones de personas de origen puertorriqueño residentes en los Estados Unidos. Y como posiblemente ustedes saben, estoy seguro que lo saben, ya no necesariamente esas emigraciones más recientes se centran en las ciudades de la costa noreste de Estados Unidos, como era en los años 50 y 60, Nueva York, New Jersey, Filadelfia, el estado de Connecticut, etcétera, sino que ahora hay estados del sur, como el estado de la Florida, donde ya se dice que la población puertorriqueña supera el 1 millón de residentes. En el estado de la Florida, particularmente en Florida Central, ¿verdad? El área de Orlando, Kissimmee, y en otras partes en otras ciudades también del estado de la Florida, y en estados al sur de Estados Unidos, como Texas y otros. Así que eso es lo que significa. Mientras, como veremos en los datos específicos que le voy a dar ya mismo, ¿verdad? La población de residentes en Puerto Rico, vamos a ponerlo de esa manera, porque esta es la población, perdón, de residentes en Puerto Rico que nacimos aquí o de personas que emigraron de otros lugares del mundo y son residentes en el país. En este momento posiblemente esté por debajo de 3.1 millones de habitantes. Y ya verán por qué esta cifra, aun cuando en el censo de abril de 2020, el censo de población y vivienda identificó que éramos un poco más. Lo que ocurre, como voy a mencionar más adelante, es que hubo un error en el estimado. Y el error no fue poco, ya mismo le doy la cifra. ¿Okay? Así que en eso es que estamos en este momento. Ahora, lo importante, como mencioné hace un momento, es que estos procesos migratorios los tenemos que evaluar, tenemos que analizarlos rigurosamente desde la perspectiva de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos desde 1898 hasta el presente, en sus diversas etapas y las transformaciones que ha habido en el sistema económico, ¿verdad? Que se estableció. De eso voy a hablar un poquitín más adelante. Pero la relación política continúa siendo la misma, fundamentalmente. Una relación de metrópoli con un país que ha sido colonizado, un país que es una colonia dependiente de los Estados Unidos, pero que sus ciudadanos viajan, emigran a los Estados Unidos como ciudadanos de Estados Unidos. Porque esa categoría se tiene desde 1917. Ok, entonces, tratando de brincar un poco, ¿por qué esas migraciones se dieron a Estados Unidos fundamentalmente? Por esa relación política. Ya les dije de la migración a otros países del Caribe, que en este momento no es, ¿verdad? Ni quizás en los últimos 30, 40, 50 años, no es lo más usual. Son las migraciones a Estados Unidos y a otros países. Pero quiero que pongamos eso en perspectiva también. Ahora, vamos a ver las cifras un poco. Miren esto. Después del año 1940, la tasa de crecimiento poblacional aumentó. O sea, estuvimos creciendo hasta mediados de los años 40 y hubo un decrecimiento en la tasa de crecimiento poblacional, una reducción, una disminución en esa tasa de crecimiento hasta el año 60. Miren esto. Puerto Rico tardó aproximadamente 4 siglos, si tomamos como punto de partida el inicio de la colonización española, en llegar al primer millón de habitantes.
Así que en el censo de 1899, en el censo de guerra que tomó el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Puerto Rico, contabilizó cerca de 953,000 personas. Así que podemos decir que para el año 1900-1901 probablemente llegamos al 1,000,000 de habitantes. 4 siglos tardamos en llegar al primer 1,000,000, pero solamente tardaríamos 45 años más o menos en añadir el segundo 1,000,000 de habitantes. Quiere decir que aproximadamente para 1945 ya la población puertorriqueña era de 2 millones de habitantes. Como mencioné, ya había gente emigrando y es durante la década de 50 que ocurre lo que podríamos denominar este drenaje, esta salida de población, esta pérdida neta de población como consecuencia de la emigración. Y digo como consecuencia de la emigración porque en esos años, contrario a lo que es al día de hoy, ya mismo les doy la estadística, los nacimientos eran mayores que las muertes. En Puerto Rico, los años 50, 60, 70, 80, toda esa segunda mitad del siglo XX, siempre se registraban más nacimientos que defunciones. Defunciones es el nombre técnico que la demografía le da a las muertes. Así que el crecimiento natural de la población ocurría porque las tasas de natalidad eran mayores que las tasas de mortalidad. Había más nacimientos que muertes durante cualquiera de los años de la segunda mitad del siglo XX. Esa tendencia cambia radicalmente a lo largo de los 21, ya tenemos datos, los primeros 21 años del siglo XXI, cuando en el momento de hoy, si alguien nos preguntara, oye, ¿cuánta gente nace en Puerto Rico anualmente? Esa cifra que estuvo en los 80, 90,000 nacimientos a mediados de los años 50 del siglo XX, hubo años que sobrepasó los 90,000 nacimientos. Hoy día está por debajo de los 20,000. Si alguien nos pregunta cuánta gente nace en Puerto Rico actualmente, años 2020, 2021, este año le queda un mes para terminar, hoy es 1 de diciembre. Dígale con toda tranquilidad a personas que pregunten si nacen menos de 20,000 personas. Es posible que este año terminemos con 16, 17,000 nacimientos nada más. Ya veremos lo que registra, y valga la redundancia, el registro demográfico sobre los nacimientos vivos durante el año natural 2022. Y mueren anualmente en Puerto Rico, curiosamente se ha mantenido estable durante varios años, entre 29 a 30,000 personas. Pero esa cifra se espera que comience a aumentar poco a poco, 31,000, 32,000 personas que mueran al año, porque la población envejecida cada vez es mayor por el asunto de la pandemia que provocó un aumento en las muertes en Puerto Rico y por otras causas que no solo afectan a la población envejecida, sino también a las poblaciones de otros grupos de edad. Pero lo interesante de lo que estoy mencionando es que hoy día, si consideráramos solamente los nacimientos y las muertes en Puerto Rico, con ese factor nada más, nuestra población vendría cuesta abajo, porque tenemos alrededor de 29 a 30,000 muertes. Ya esa cifra, como les mencioné y lo reitero, va a subir como a 31,000, mientras los nacimientos continúan descendiendo. Así que desde el punto de vista de la sustitución de población, los que nacen no son suficientes para sustituir a los que mueren durante el año. Si esas dos variables le añadimos el factor emigratorio con el factor inmigratorio, es decir, la variable migración tiene dos componentes: la salida de población al resto del mundo, la emigración, y la entrada de población desde el resto del mundo a Puerto Rico, la inmigración. Y cuando consideramos la relación entre esas dos variables, Puerto Rico también pierde población. Y vamos a ver las cifras que van a ver que en algunos de los años recientes son cifras sorprendentes, ciertamente sorprendentes. Déjame coger un poquito de agua por aquí. Ok, miren esto. La tendencia de los datos poblacionales entre el año 2000 y el 2019. Entre el 2000 y el 2019
nosotros tuvimos una pérdida de población, escuchen esto, de 532.095 habitantes residentes en el país, que es el resultado de la salida de población, de los que entran, que son menos de los que salen, y de la relación entre nacimiento y defunciones. Quiere decir que entre el año 2010, censo 2010, y los datos que estaban disponibles hasta 2019, perdimos más de 500.000 de habitantes, de residentes del país, 532.000 personas. Ahora, si a eso le añadimos la población que perdimos entre 2000 y 2010, entre 2000 y 2010 perdimos 82.821 personas residentes en el país. Eso significa que entre 2000 y 2019 la pérdida neta de población fue de 616.000 personas. Entonces, ustedes quiero que lo miren desde esta perspectiva, ¿verdad? Un país que pierde en una década, en este caso son 2 décadas, del año 2000 hasta el año 2019, casi 2 décadas, 616.000 personas, con una base poblacional que estaba como en 3.1, 3.2 millones, es una pérdida que en este caso representó 16% de nuestra población en ese periodo de casi 20 años. Un país que pierde el 16% de su población en 20 años, un país que ciertamente está sufriendo un drenaje, una pérdida tanto de población educada, lo que se conoce como mano de obra cualificada, concepto que se ha aplicado para esto en demografía y en otras ciencias sociales, es el de fuga intelectual. Seres humanos preparados con alguna preparación académica, como los que estamos aquí, ¿verdad? Que somos universitarios, que o tenemos alguna preparación académica, los colegas profesores y profesoras, y ustedes que se están preparando como profesionales, los distinguidos, ¿verdad?, estudiantes que están aquí hoy. Entonces, eso significa que esa fuga intelectual está ocurriendo, pero ojo, no todos los que están emigrando tienen algún tipo de preparación académica formal, porque lo que revelan los estudios recientes también en las encuestas de comunidad intercensales, entre los años censales se recogen datos que son de encuestas, que quiere decir que no es del universo de la población, sino que es de muestras representativas de la población. Muestra que también hay personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad como ustedes y como yo, que están emigrando también. Eso se conoce como mano de obra no cualificada, porque no necesariamente tienen alguna preparación formal, técnica, vocacional, académica. Así que emigran los dos grupos, pero lo que más llama la atención de la migración de los últimos años es que quienes están emigrando son los que más preparados están. ¿Okay? Creo que eso es importante destacarlo. Ahora, cuando pasó el huracán María, septiembre de 2017, estuvo, ¿verdad? 2 semanas antes pasó el huracán Irma, pero no impactó tanto, más bien la zona noreste del país. El huracán María ha sido el fenómeno atmosférico que más nos ha golpeado, más duro nos ha golpeado probablemente en los últimos 100 años, ¿verdad? Obviamente que hay que contrastar con lo que pasó con los huracanes San Felipe y San Ciprián en 1928, 32, Santa Clara en el 56, etcétera. Pero ciertamente los daños que provocó el huracán María, algunos estimados superan los $100.000 millones de pérdida, algunos estimados. Entre 2017 y 2018, la población de Puerto Rico se redujo en 220.000 personas. Y la emigración explicó, de esas 220.000, la salida de población explicó 200.000 personas. Los otros 20.000 fueron reducción en nacimiento comparado con el aumento, ¿verdad?, con las personas que fallecieron. Quiere decir que un país que pierde en 2 años, 24 meses, 200 y pico mil personas sobre una base poblacional de 3 millones, estamos hablando de una salida muy grande, un flujo emigratorio desde todo punto de vista masivo. Mucha gente abandonando el país. En el 2019 la población se calculó en 3.193.000 personas y llama la atención que el censo, escuchen esto, el censo de 2020, según lo que se recogió de la información, y supongo que varios y varias de ustedes llenaron el censo del 2020, ¿verdad? Los que somos mayor de cierta edad lo llenamos, jefe y jefa de familia, pero supongo que habrá habido alguno ya con ustedes que lo habrá llenado. En la contabilidad de ese censo, el resultado de la cuantificación de población fue de 3.285.000 personas. 3.285.874,
Vamos a redondearlo a 3.286.000, pero hace alrededor de un mes y medio, aproximadamente 6 semanas, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó una noticia y dijo, valga, no son 3.286.000, cometimos un error de sobreestimación de la población. Se equivocaron por 174.000 personas, porque hubo duplicidad en el conteo. Y al haber duplicidad en el conteo, resulta que hoy día la población de Puerto Rico puede estar en aproximadamente 3.100.000 habitantes. Y como las defunciones siguen superando los nacimientos y como sigue habiendo salida neta de población al comparar con la entrada de población, eso resulta en que cada año la perspectiva, lo que va a ocurrir en los próximos años, en el futuro previsible, es que nuestra población va a continuar reduciéndose. Oigan, eso no significa, y quiero poner esto en perspectiva porque en algunas publicaciones por ahí se dice, no, que Puerto Rico es un país que se está despoblando y esto se va a quedar sin gente. Cuando cogemos los tapones todas las mañanas, ¿eso tiene relación con que nos estamos despoblando? Intenten entrar a San Juan a las 7:30 de la mañana por el norte o por el sur, donde quiera, y a los centros metropolitanos. Y Arecibo es un centro metropolitano, Aguadilla lo es, Mayagüez lo es, Ponce, San Juan, por supuesto, y los pueblos limítrofes, Cagua lo es también. Lo que ocurre es que ya nosotros éramos un país densamente poblado. Las estadísticas demográficas relacionadas con densidad poblacional todavía sugieren que a pesar de la pérdida poblacional de alrededor de 600.000 personas en los pasados 20 años, Puerto Rico continúa siendo un país superpoblado. Por eso, recuerden que estamos hablando de seres humanos y las cifras son las cifras, pero la distribución de esa población por grupos de edad y por género, y la gente que está activa trabajando, y lo que es la población dependiente, que es menor de cierta edad y mayor de cierta edad, es decir, decimos de 16 años para abajo, es población dependiente por edad, de 65 años en adelante es también población dependiente, también por edad, pero es que es población envejecida, no es envejeciente, envejecida se dice. Envejecientes somos todos desde que nacemos, ¿verdad? Así que eso ha creado que una proporción grande de la población de Puerto Rico sea dependiente, no por los que nacen, es en el tope de la pirámide poblacional, los que tienen mayor de cierta edad. Es decir, que somos un país en el que cada día tenemos, y lo digo con todo el cariño del mundo, cada día tenemos más viejitos y viejitas en este país. O sea, gente, y no estoy, fíjense, y no estoy hablando de personas de 65, una persona de 65 años o una persona altamente productiva en el contexto de nuestra sociedad. Nosotros tenemos mucha gente sobre los 75, 80 años. Y hay un buen número de puertorriqueños y puertorriqueñas que superan los 90 años. Y en nuestras familias conoceremos a algunos y algunas, ¿verdad? De algunas abuelitas, abuelitos o bisabuelos que andan por ahí. Ok. Así que esto lo que nos está diciendo es que Puerto Rico es un país que pierde población. Esos son los datos demográficos más pertinentes. No los quiero abrumar con más datos. Tengo otros, pero creo que esos son los más pertinentes. ¿Quiénes emigran? Fíjense, la edad mediana, esta medida de tendencia central que se llama la mediana, ¿verdad? Nos dice que, escuchen esto, la edad mediana de los que emigran se ha mantenido entre 29 o 30 años en los últimos años. Pero como es edad mediana, hay valores antes, quiere decir que hay población de 22, 23, 25 años que también emigran y hay población, perdónenme, y hay población mayor de 30 años que también emigra. Por ejemplo, un dato que me llamó la atención es que en 2014, la edad mediana de los que emigraron en el 2014 no fue 29 o 30 años, fue de 41 años. 2014. Ok, voy a poner ese año en perspectiva. Desde 2006, Puerto Rico entró en una recesión que técnicamente, dice la Junta de Planificación, culminó en el 2020. Ya 2021 se registró un pequeño crecimiento en nuestra economía, 2022. Nosotros los economistas ponemos eso un poco en duda porque para nosotros la economía sigue estando estancada. Pero la Junta de Planificación dice, ok, en abril de 2006 comenzó la recesión.
Una recesión que se extiende durante 14 años y por las características que asume, se convirtió realmente en una depresión. Así que Puerto Rico estuvo prácticamente 14 años consecutivos en depresión económica. Ese factor nada más expulsa población. Ese factor nada más hace que personas que tengan la posibilidad de abandonar el país para buscar un puesto de trabajo o mejorar su condición de vida, salgan del país. Y eso incluye población en edad productiva, no solamente a los jóvenes egresados de los centros de educación universitaria, técnica o vocacional. Incluye grupos de edad de personas, grupos de personas en edad productiva que a su vez pueden llevarse también a sus padres, madres, abuelos, que son personas jubiladas. Por eso es que como parte de ese grupo también emigran familiares que son mayores de cierta edad. Lo interesante es que de los que regresan, las estadísticas nos dicen que la mayoría de los que regresan sí están en unos grupos de edad mayor. Por ejemplo, en el año 2018, el 18% de los que regresaron a vivir a Puerto Rico, el 18%, casi una quinta parte de los que vinieron a vivir a Puerto Rico de origen puertorriqueño eran personas de 60 años o más. Curioso. Quiere decir que esto es lo que está en la psiquis de nuestros familiares, amigos, conocidos que son residentes de Estados Unidos, que muchos todavía plantean: cuando yo llegue a la edad de jubilación, quiero regresar a Puerto Rico, quiero pasar mis últimos años en Puerto Rico. Y eso sigue ocurriendo. De hecho, esa misma estadística del año 2018 dice que la población entre los 20 a los 59 años representó como un 70% de los que entraron. Quiere decir que había una buena proporción de gente de 30 a 35 años en adelante que estaba regresando. Repito, todavía son más los que salen que los que entran. Puerto Rico pierde población como consecuencia de la migración. Puerto Rico pierde población, y esto lo he dicho ya como 5 veces, ¿verdad? Como consecuencia de que las defunciones o muertes son mayores que los nacimientos. Ok. Ahora, punto final sobre este tema de migración para entrar a lo que tiene que ver. Entonces me quedan 2 horas, en medio hasta la 1 para hablar. Así que yo relajando, es para que se. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero miren, punto final sobre esto de la migración. Cuando un país pierde, sobre todo, población en edad productiva, que generan ingresos y participan de los procesos productivos y pagan impuestos directos e indirectos, si el país pierde precisamente en proporción más población dentro de esos grupos que son productivos, que trabajan, que generan ingresos, que gastan, consumen, pagan impuestos, la salida de población en los grupos en edad productiva provoca una crisis fiscal en el gobierno de Puerto Rico. Es decir, la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico tiene como una de sus explicaciones, entre otras varias, el hecho de que menos gente aporta al fisco, le paga al Departamento de Hacienda de manera directa o indirecta, impuestos directos, contribución sobre ingresos, el IVU nuestro de cada día, ¿verdad? El IVU, que le llamo el IVU nuestro de cada día porque pagarlo todos los días todo lo que consumimos, arbitrios, etcétera, etcétera. Así que eso tiene un efecto sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico también. Noten ustedes entonces cómo esta ola migratoria de población en edad productiva impacta directamente las finanzas del gobierno, pero impacta también a las familias, porque la población envejecida que se queda necesita cuidado, necesita atenciones particulares y especiales. Y hay en este momento, y eso se sabe, Vox Populi, ¿verdad?, una enorme cantidad de población envejecida, de viejitos y viejitas en Puerto Rico que tienen problemas con quién los cuida, quién los atiende. No se consigue mucha mano de obra para atenderlos. Entonces, esa es otra de las consecuencias, ¿verdad? Ok. ¿Cómo relacionamos estos datos de migración con el tema o los temas de inequidad y pobreza como variables fundamentales en el análisis, ¿verdad?, de la situación económica de Puerto Rico? Aquí voy a leer algunas cositas que son algunos datos que a ustedes les van, repito, probablemente varios de ustedes conocen estos datos,
y para algunos serán nuevos, pero quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Creo pertinente que nos preguntemos cómo se relaciona la persistente desigualdad e inequidad en la distribución de los ingresos y la canalización de los beneficios con el tema de la inmigración. ¿Cómo se relaciona esto, verdad? Es decir, ¿en qué medida el fracaso del llamado modelo puertorriqueño de desarrollo y en la literatura, cuando desde fuera nos miran, consideran que lo que comenzó en Puerto Rico en 1948, esta estrategia de importación de capital, de traer capital del exterior, empresa manufacturera, capital financiero, comercial, y desarrollar el país con ese capital externo, de la manera en que Puerto Rico lo hizo, pues le ganó un nombre en la literatura sobre el desarrollo y se le llama al modelo de Puerto Rico el modelo puertorriqueño de desarrollo. Que desde mediados de los años 70, ya muchos analistas de nuestra economía decían que ese modelo tuvo sus efectos positivos los primeros 25 años de nuestra historia, entre los 50 hasta mediados de los 70, pero desde 76 para acá ha venido cuesta abajo, ha venido a menos, ha colapsado. Y esa crítica se reitera en cada uno de los estudios que podamos analizar sobre el tema de si ese modelo nos sirve en este momento y sobre todo si ese modelo puertorriqueño de desarrollo es verdad que sacó a la mayor parte de la gente de la pobreza. Y si es verdad que lo que fue cierto hasta los años 80 y 90, que Puerto Rico era el país caribeño y latinoamericano con el ingreso per cápita más alto en esta región, si eso se mantiene. Y les anticipo que ya no es así. Que ya no es así. Vamos a ver las cifras sobre pobreza y desigualdad. Los datos recientes sobre los niveles de desigualdad y sobre la persistencia de la pobreza en Puerto Rico son alarmantes. Son alarmantes. Y vamos a verlos por grupos de edad y vamos a verlos por género también. Cómo hay una persistencia de mujeres jefas de familia que son pobres y que son un reflejo de esa situación de inequidad en la distribución de los beneficios de los ingresos en Puerto Rico. Año 2018. Se calculó que el 43% de todas las familias en Puerto Rico, la suma de esas familias eran 1.377.000 personas. Ese 43% vivían bajo el nivel de pobreza en el año 2018. En el 2016 era 45%. Esa baja en el 2% se debe a que menos gente se registra desempleada en Puerto Rico. A propósito, cuando ustedes escuchen por ahí, tengo que hacer la nota al calce. Ustedes escuchen por ahí que el desempleo en Puerto Rico bajó a niveles de 0 o 7%, y qué bueno. Realmente es una manipulación estadística del Departamento del Trabajo. Y lo digo con pena, porque algunos de los que trabajan allí fueron mis alumnos y alumnas. Y lo que ocurre es una manipulación estadística. En Puerto Rico cada vez menos gente se registra como desempleada. Y la estadística de la tasa de desempleo se obtiene dividiendo el número oficial de registrados como desempleados en el numerador y en el denominador el grupo trabajador o fuerza obrera. Y si yo tengo cada vez menos gente que se registra como desempleado, porque yo me quedo desempleado y no voy, yo soy de Mayagüez, y si me desempleo y no voy a la oficina del Departamento del Trabajo en Mayagüez y me registro como desempleado, no cuento las estadísticas. Entonces, lo que está ocurriendo es que como menos gente se registra como desempleada, pues la tasa de desempleo baja. Entonces, es una manipulación. Así que nosotros seguimos teniendo un problema que le hemos llamado un problema de desempleo estructural, porque responde a la naturaleza de la estructura económica de Puerto Rico, a cómo funciona nuestra economía, que ciertamente no puede proveer puestos de trabajo a todos los que están dispuestos en condiciones de trabajar. Si eso fuese así, si la mayoría de los que buscan empleo activamente lo consiguieran, entonces nosotros tendríamos una tasa de desempleo que John Maynard Keynes, el gran teórico británico, en los años 30 decía que era de un 3 a un 4%. Eso nosotros no lo hemos tenido nunca en nuestra historia, mucho menos en la historia moderna. ¿Okay? Así que ese primer dato sobre la pobreza. Miren esto. Datos de 2020. En el 2020,
el 5% de los hogares de ingresos altos, ese 5% de los hogares de ingresos altos recibía el 25% de los ingresos. Es decir, en el año 2020 había un 5% de familias de altos ingresos en Puerto Rico que capturaban una cuarta parte del ingreso total que se generaba en el país, 25%. ¿Okay? ¿Y qué de los más pobres? En el otro extremo, les acabo de decir el dato del el extremo superior, 5% de las familias recibiendo el 25% del ingreso. El 40% más pobre, es decir, el 40% de la familia, de las más pobres que están, son las 2 quintilas, esto se divide en 5 grupos, cada uno de los grupos se llama quintila, el prefijo quinti de 5, así que al ser 5 grupos suma 100, ¿verdad? El 100% de la población. El 40% más pobre en ese mismo año recibía solamente el 9% del ingreso. 9% del ingreso. Repito, para que lo tengamos claro, el 5% de más ingresos recibía el 25% del ingreso. El 40% más pobre recibía el 9% del ingreso. No en balde, 4 años antes, 2016, en el informe que se preparó sobre desarrollo humano en Puerto Rico aparece como el tercer país más desigual en el mundo. Sudáfrica el primero, Zambia el segundo, Puerto Rico el tercero. Así que ahí tenemos casi un subcampeonato mundial, ¿verdad? Yo a mis estudiantes siempre les hablo de estas cosas porque dicen, nosotros tenemos campeonatos mundiales en deporte, en reinas de belleza, etcétera. En estas estadísticas, lamentablemente, nos miran como una sociedad extremadamente desigual. Eso se mide a través de un coeficiente que se llama el coeficiente Gini, que obviamente no lo voy a explicar aquí técnicamente lo que significa, pero básicamente lo que nos dice es que hay una concentración alta del ingreso en muy pocas familias. Y eso no es bueno, jóvenes, para ninguna sociedad. Que una parte sustancial, bien alta del ingreso se concentra en pocas manos. Mientras los que están en la rueda de abajo, los más pobres, reciben menos del ingreso disponible. Así que eso me parece que es un dato que es absolutamente pertinente. Cuando miramos los datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud del año 2020, miren lo que nos dice el Instituto de Desarrollo de la Juventud. La pobreza entre grupos de edades jóvenes. ¿Quiénes eran pobres? Entre los jóvenes entre recién nacidos de 0 hasta 17 años, es decir, recién nacidos, infantes, niñitos y niñitas y adolescentes de 0 a 17 años, se calculaba en el año 2020 que el 58.3% de todos y todas los que tenían entre 0 a 17 años vivían en condiciones de pobreza. Esos eran 382,000 personas. Entre 0 y 4 años la pobreza era 25%, entre 5 y 17, 75%. ¿Okay? Y en el 2017 el 57.8% de las personas jóvenes vivió bajo los niveles de pobreza y el 47% de sus padres, madres o personas encargadas no tenían empleo para sostenerle. Ese es el perfil de la pobreza más reciente que tenemos. Irizarry, recuerde que hace 2 semanas salió un artículo en el periódico que dijo que con los pagos que hubo para la pobreza de la niñez, se erradicó una parte importante de la pobreza infantil en Puerto Rico. Ya yo escribí un artículo que lo escribí, no salió bajo la autoría mía, pero donde algunos, y lo he consultado con algunos colegas, que decimos, un momento, que le haya llegado $3,600 a una niña durante un año, es decir, un promedio de $500 mensuales, que son $3,600 al año, no, menos, $300 mensuales, que son $3,600 al año. Esos 300 pesos mensuales saca automáticamente a esa niña o ese niño de la pobreza. Los autores del estudio del Instituto de Desarrollo de la Juventud, a quienes respeto y particularmente la autora
la doctora María Chautegui, que es una gran economista, plantea que eso lo sacó de la pobreza. Y nosotros le estamos diciendo, oye, pues está chévere, porque entonces hacemos transferencia al resto que no lo recibieron, y al hacer la transferencia de 300 pesos mensuales al resto de los niños en Puerto Rico y niñas, acabamos con la pobreza. Se acabó la pobreza en Puerto Rico. Eso no es así. Porque la pobreza es una condición que tiene toda una serie de elementos muy complejos. El tipo de alimento que consumo, qué calidad nutricional tiene, el lugar donde vivo, la educación que recibo, si es o no es de calidad, los servicios médicos que recibo, que es una de las variables que más afecta a nuestra población pobre, porque desde 1993 nosotros tenemos un sistema de salud en el que los que tienen para pagar pueden recibir ciertos servicios, y esa mitad de la población pobre recibe servicios que están limitados por el llamado capitation de los médicos, ¿verdad? Estoy hablando de la tarjeta de salud, hoy día creo que se llama Vital o el Plan Vital o algo así. Así que la combinación de todos esos factores, vivienda, educación, acceso a transporte adecuado, actividades que enriquezcan a la juventud en su tiempo libre, etcétera, etcétera, son los que definen si yo soy una persona que vive una vida digna, no bajo condiciones de pobreza, o si lo soy, ¿verdad? O si soy pobre porque no cumplo con esos requisitos. Así que le hago este comentario porque si ven eso, obviamente todo está en internet, y yo sé que la mayoría de ustedes a lo que acceden a internet, si buscan en Google pobreza en Puerto Rico, últimos datos que sé yo qué, les va a salir esa noticia. Y van a decir, mira qué chévere, bajamos de un 40 y pico por ciento a un 30% de jóvenes pobres, cuando eso no es la realidad. Y saben qué, que ese pago para el año 2023 probablemente se reduzca, y para el 2024 no sabemos si va a estar disponible, porque ahora el Congreso de Estados Unidos, la Cámara, está en manos de los republicanos. Y los republicanos, de las primeras cosas que hacen cuando llegan a dominar el presupuesto de los Estados Unidos, que lo determina la Cámara de Representantes precisamente, es reducir los gastos sociales. Así que a mí me gustaría ver el análisis que van a hacer estos colegas cuando en el 2023 llegue menos dinero y el 2024 no llegue, a ver si vuelven a clasificar a los que recibieron los 300 pesos mensuales. No, mira, ahora volvieron a ser pobres. Y lo cierto es que la pobreza es un problema que tiene muchas manifestaciones. Y quiero mencionar algunas de ellas. 10 minutos más, ¿te parece bien? No hay problema. Un poquito más adelante. Entonces, la evidencia sobre la desigualdad de distribución del ingreso. Miren, este es uno de los temas que más contribuye no solamente a perpetuar condiciones de pobreza, sino a acentuar la desigualdad en la distribución del ingreso que hay en Puerto Rico. Ahora mismo, año 2020-2021, las cifras más recientes del informe económico del gobernador, que son las cifras oficiales de Puerto Rico. Alrededor del 49% del ingreso que se genera en Puerto Rico lo reciben propietarios, personas que son propietarias en Puerto Rico. Ahora, cuando nosotros consideramos todo el ingreso que se genera en Puerto Rico, la totalidad del ingreso, el que genera Walmart, Kmart, Walgreens, las grandes compañías, el que generamos los individuos como salario, el que generan los empresarios como ganancias de sus empresas incorporadas o de sus empresas no incorporadas, lo que sea, el 70% del ingreso que se genera en Puerto Rico hoy día lo reciben dueños de propiedades, accionistas de corporaciones, dueños de negocios, propietarios en general, según los clasifica la Junta de Planificación. Quiere decir que hoy día, del total de ingresos que se genera en Puerto Rico, el 30% pasa a manos nuestras como salario o como sueldo de nosotros. ¿Ok? El 30% nada más. Y cuando uno, vamos a esperar que ustedes se vayan, ¿verdad? Para no interrumpirle. Cuando uno considera quién paga los impuestos en Puerto Rico, dice, oye, ven acá, si las corporaciones y los dueños propietarios generan el 70% del ingreso, deberían pagar por ahí cerquita de impuestos en Puerto Rico, ¿verdad? Y el 30% debería pagarlo la gente. Pues los datos de Hacienda que nos dicen que el 60% de lo que Hacienda recibe lo pagamos nosotros y nosotras.
llenamos el tanque de gasolina, claro, pagamos dos tipos de impuestos. Un impuesto sobre derivados de petróleo y el impuesto por el producto que se llama gasolina. Pagamos el IVU nuestro de cada día, que es 11.5%, el más alto dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. En Europa, el promedio del IVA, que es parecido al IVU, impuesto al valor agregado, es de 7%. En algunos países un poquitín más, un poquitín menos en otros países. Aquí es 11.5%, pero pagamos un IVU fuerte, ¿saben? Entonces, estamos pagando impuestos sobre productos de petróleo, sobre joyas y prendas, sobre productos de cemento. Pagamos toda una serie de impuestos directos e indirectos, contribución sobre la propiedad, etcétera, etcétera. Los que tienen negocios pagan patente municipal, pagan toda una serie de impuestos adicionales al gobierno. Así que este es un país en el que mientras los asalariados reciben el 30% del ingreso, pagan el 60% de los impuestos al gobierno. Que estamos igual que otros países. Singapur es al revés. 70% de los impuestos en Singapur lo pagan las empresas. 30% de los impuestos en Singapur lo pagan los individuos. ¿Okay? Singapur, un poquito más grande que Vieques, 16 veces más pequeño que Puerto Rico, pero tiene 2 veces el Producto Nacional de Puerto Rico y tiene 2 veces y media nuestro ingreso per cápita real. Pero ustedes vean que el tamaño, el espacio geográfico de un país no tiene nada que ver con su capacidad de producir. ¿Okay? Eso creo que es una lección bien importante. Entonces, yo creo que aquí tenemos que puntualizar en un aspecto que es fundamental. Cuando uno mira estas estadísticas de inequidad, desigualdad y distribución del ingreso, pobreza en Puerto Rico, uno tiene que preguntarse francamente si después del año 1952, cuando se estableció el Estado Libre Asociado, 4 años antes comenzó Operación Manos a la Obra, si realmente este es un país que ha logrado disminuir la pobreza o si nosotros hemos condenado a un sector bien grande de nuestra población prácticamente a vivir en pobreza a perpetuidad. A este modelo se le han puesto parchos. Llegan aquí un par de ayudas más, ayudas que benefician temporariamente a los sectores poblacionales, que son ayudas que son importantes. No estoy negando que sean importantes. El problema es que esas ayudas no transforman la estructura económica de Puerto Rico para que Puerto Rico deje de ser un país dependiente, para que Puerto Rico pueda comenzar a generar producción, ingreso, empleo, riqueza, que transforme la realidad que nos presentan las estadísticas para sacar permanentemente a esa población, una proporción de la cual muy grande es, una proporción muy grande de esa población es joven, y estas mujeres jefas de familia que sostienen sus hogares y que lamentablemente no tienen los niveles de ingresos suficientes para sacar a sus hijos e hijas de la pobreza. Y yo creo que desde esa perspectiva es que lo tenemos que ver. Los efectos psicosociales que esto tiene sobre nuestra población son inmensos. Son inmensos en el sentido de que los trabajadores y trabajadoras sociales, los psicólogos, cada vez atienden más población que pertenecen precisamente a estos niveles socioeconómicos bajos, que viven con una angustia permanente porque no saben qué hacer el mes próximo si no llegan a culminar el mes presente, porque no tienen acceso a unos ingresos permanentes, porque aunque aspiran a un puesto de trabajo digno, no necesariamente lo tienen porque el sistema económico no lo puede proveer. Entonces entra la dimensión de lo que llamamos la economía subterránea, que tiene una manifestación de actividades legítimas, legales y legítimas que nosotros todos apoyamos. La persona que nos ayuda a limpiar el patio de la casa, la persona que tiene un negocio, ¿verdad? Una señora que hace las uñas o tiene un beauty parlor en la marquesina de su casa. Todas esas son actividades que son legítimas y todos nosotros en mayor o menor medida las apoyamos. Pero el problema es la otra dimensión de la economía subterránea, que es la que es ilegal, la que penaliza y la que envuelve, sobre todo, según las mismas estadísticas del Departamento de Corrección y de la Policía, a población en edades jóvenes, a buscar ingresos fáciles en actividades delictivas y que los envuelven en el crimen organizado. Y una vez entran ahí, es muy difícil que abandonen esas actividades. Y ese realmente es un problema que tiene
unas manifestaciones, ¿verdad? Que son altamente preocupantes para cualquier administración gubernamental en este país. Bregar con ese problema, tratar de sacar a esa población de esas condiciones de pobreza, que mejoren los niveles, que la desigualdad la vayamos erradicando poco a poco. Eso es muy difícil, toma tiempo. Son procesos de transformación estructural que no se dan de un día para otro. Pero esa tiene que ser la aspiración nuestra como país. Y en la medida en que lo resolvamos y creemos producción, ingreso, empleo, riqueza en Puerto Rico, vamos a darle oportunidad particularmente a grupos de jóvenes como ustedes que no tengan que mirar la alternativa de la emigración como la única opción que tengo cuando termino mi grado universitario. Creo que si es una estructura económica, un país que pueda ofrecer oportunidades de trabajo y yo convertirme, ¿por qué no?, en una pequeña empresaria o empresario, en generar mis propios ingresos o generar actividades cooperativas, comunitarias con la gente de mi barrio, de mi comunidad, de mi organización, para generar también puestos de trabajo, no depender de esa ayuda que viene, que en algún momento las van a cortar porque esas ayudas no son permanentes. Y si no estamos preparados como país para crear esa base productiva, entonces no solamente la migración va a continuar siendo una realidad que se traduzca en la pérdida de población todos los años, sino que los niveles de pobreza y de desigualdad que he descrito brevemente aquí van a continuar. Y ese no es el país al que debemos aspirar. Debemos aspirar a una sociedad distinta, en la que valga la pena vivir, un país que sea gobernable, un país donde la gente que tenga deseos de aportar, de contribuir, para ayudarse a sí mismo y a su familia y contribuir al desarrollo del país, ese es el país al que debemos aspirar. Y para eso hace falta cambios realmente profundos. Y ese es nuestro gran reto. Muchas gracias. Gracias al doctor Edwin Irizarry Mora y pues, ¿verdad? Teniendo al doctor Irizarry Mora aquí con nosotros, pues dejo el foro abierto para que realicen sus preguntas. Bueno, pues buenos días y muchas gracias. Gracias a ustedes. Profesora Hilda Mar Vila, del Departamento de Ciencias Sociales y directora del Observatorio de Investigación Social de nuestro departamento. Me parece que su reflexión y la intervención que me gustaría hacer es extremadamente pertinente para pensar no solamente en la realidad en general del país, sino de nuestros estudiantes que están aquí ahora. En el observatorio venimos documentando precisamente vidas de los estudiantes universitarios durante los últimos 5 años y precisamente documentando cómo ya lo establece la ONU, a mayor desigualdad social, mayores problemas de salud mental. Así es. Entonces, cómo esos efectos de la desigualdad y de la pobreza los vemos directamente en el desempeño académico de nuestros estudiantes y en todas las sintomatologías asociadas de salud mental que vienen, ¿verdad? Si empezamos a salir en la línea del tiempo, ¿verdad? Desde el huracán María y todos los efectos de los desastres que realmente no son naturales, son eventos naturales que aumentan el desastre social, ¿verdad? Huracán María, los terremotos y luego con la pandemia estuvimos haciendo una línea del tiempo y viendo cómo simultáneamente, mientras iban ocurriendo estos eventos en Puerto Rico, también paulatinamente iba aumentando la matrícula en la universidad. Entonces, pues básicamente tenemos estudiantes que no pueden ser universitarios como el privilegio que tuvimos nosotros, ¿verdad? De ser estudiantes que tienen muchas veces que cumplir funciones de 1 o 2 trabajos para sostenerse a ellos, poder pagar la matrícula y a veces sostener a sus familias. Entonces, eso es una realidad concreta y real que nosotros estamos enfrentando aquí. Y en la investigación que hemos estado haciendo, un porcentaje altísimo de los estudiantes, pues lamentablemente y con mucho dolor, como lo expresan, plantean que van a tener que irse del país, ¿verdad? Emigrar para tener un futuro, ¿verdad?, de vida, aun cuando quisieran estar aquí. Y aun cuando reconocen que se están formando y que tiene un valor inmenso estudiar en la Universidad de Puerto Rico para ellos y sus familias,
que quieren aportar aquí, pero es una realidad completa y contundente que nos urge, ¿verdad?, poder atender. No sé si quiere comentar algo al respecto. Y yo tenía una pregunta, si en ese % de familias ¿cuánto por ciento es de mayores ingresos? Sí, el 5% de mayor ingreso recibe el 25% de... Que si ahí estaban incluidas las familias de los inmigrantes millonarios que llegan a Puerto Rico por la ley 2022. Bueno, gracias por... Me paro de nuevo para ver, es que me gusta ver la cara a todo el mundo. Si me quedé sentado, no lo veo a ustedes allá. Gracias por la información adicional. Y coincide esta investigación empírica, ¿verdad?, de datos recogidos de primera mano, datos primarios con estudiantado de este recinto, con lo que se publica en los informes del Instituto de Desarrollo de la Juventud y en algunas otras investigaciones. El Centro de Investigación Social Aplicada del recinto de Mayagüez hizo algo parecido, enfocándose particularmente en las consecuencias socioeconómicas tras el paso de Huracán María. Esos datos se publicaron ya en un par de artículos, incluyeron algunas publicaciones que fueron coordinadas por propios estudiantes subgraduados de sus iguales, en entrevistas entre ellos. Eso lo tienen allá en Mayagüez también. Entonces, precisamente la Asociación de Psicología de Puerto Rico publicó, y a mí me tocó, ¿verdad? Ya está la publicación por ahí, me tocó redactar un artículo sobre el tema, y hay otros artículos que son de profesionales de la conducta humana, que conocen del tema de primera mano, como la distinguida profesora, que llegan a las mismas conclusiones. Cómo esta desigualdad que se acentúa tras los distintos eventos que esta secuela, o sea, ustedes como generación jóvenes han vivido, nosotros los que tenemos un poquito más de edad, cuando estamos al lado de ustedes, decíamos, nosotros no sabemos lo que es un terremoto, nosotros no hemos visto un huracán. La recesión esta es la más prolongada de la historia de Puerto Rico, de 2006 a 2020, la más prolongada, y a ustedes les ha tocado vivir todo eso, y no habíamos vivido nosotros en la generación anterior tampoco una pandemia. Fue en 1918, la llamada fiebre española, la última que hubo, hace 104 años. Entonces, yo creo que esas vivencias de ustedes, al ser recogidas en estas investigaciones, son una evidencia del impacto socioeconómico, ¿verdad?, de estos fenómenos. Y en lo que concierne a pobreza y desigualdad, nosotros enfatizamos, lo que hemos echado una mirada a esto, hemos enfatizado muchísimo en el aspecto de la dependencia y cómo estos programas que ayudan tanto a nuestra gente, sin lugar a dudas, el problema que tienen, como ha dicho el colega Francisco Catalá, él utiliza una frase que básicamente dice: la mejor ayuda que podemos recibir en el futuro es la que no necesitemos. Que ya no sea necesario que recibamos ayuda porque realizamos las transformaciones estructurales de trabajo en producción, ingresos y recaudos del fisco, cobrándole a sectores que tienen capacidad de pago. Ese dato de que el 5% de mayor ingreso genera el 25% del ingreso, no necesariamente significa que esas sean las personas que paguen la mayor cantidad de impuestos en Puerto Rico. En ese sentido nos parecemos a Estados Unidos. Les recordarán para la campaña presidencial en el 2020 que se decía que Trump, que es una persona que tiene miles de millones de dólares, hubo años que lo que radicó en contribución sobre ingresos fue mínimo. ¿Por qué? Porque el sistema contributivo, las leyes contributivas, tanto allá como aquí, están diseñadas para favorecer a los sectores de altos ingresos. Y ahora los demócratas están tratando de imponer legislación que le imponga una carga contributiva mayor a las empresas de altos ingresos y a los ricos que tienen mayor capacidad de pago. Así que hay una relación directa entre ese sistema contributivo que, lejos de ser progresivo significa que mientras más gano, más pago, lo que hace es que está penalizando y confiscando ingresos a la gente que menos ingresos tiene. Así que nada, y felicitarle por esa iniciativa y ojalá, le comentaba yo al profesor Nieves, Juan Mercado Nieves, le pregunté por estas personas y me hizo la historia brevemente, ¿verdad? Yo digo que en nuestros recintos, en
nuestros recintos universitarios fuera del recinto de Río Piedras, ocurren tantas cosas, la investigación que usted me menciona, el rol que ellos tuvieron aquí en esta institución y otras cosas que ocurren en las 11 unidades adicionales que no son, ¿verdad?, las que no son Río Piedras, las otras 10, son 11 en total, que deberíamos enterarnos. Así que ojalá y se publique y veamos esos resultados, porque nos interesa mucho ver esa evidencia empírica de cómo prevalece desigualdad, inequidad en la distribución de los beneficios en nuestro país. Nos vemos mucho por ahí de vez en cuando. Así Pero es. que, bueno, es cierto lo que está señalando, pero lógicamente hay dos cositas que me llaman la atención. Primero, los que analizamos todo esto de la pobreza, desigualdad y la disparidad en Puerto Rico desde el otro lado, y hablo desde el otro lado, no desde el discurso ortodoxo tradicional, sino desde lo que nos oponemos al neoliberalismo, hemos visto al neoliberalismo, al capitalismo, al colonialismo y todas las formas de opresiones que existen actualmente y que lógicamente matizan los discursos de los compañeros y compañeras que están publicando en Puerto Rico y que no responden a la realidad de Puerto Rico. Hemos establecido que parte del problema es el salario. Ese salario que se empeña en que sea un salario mínimo de $9, cuando en realidad, junto con Alejandra, hicimos el estudio, $25 sería un salario digno en Puerto Rico para cubrir las necesidades básicas de la gente de bajos ingresos. No de los altos ingresos, sino de los bajos ingresos. Y que eso es parte del estancamiento secular que tiene Puerto Rico, que lo discute Catalán, ese estancamiento del encapsulamiento que también lo menciona, y es parte de ese discurso que no se quiere ver. Cuando presentamos este trabajo, Alameda, que porque lo tuvo que presentar, le cayeron todos los chinches encima, me tocó presentar otro que acá hay más chinches todavía, pero que no tiene que ver con esto, sino con otra línea de trabajo que estamos haciendo. El problema es que fueron muy pocos los que defendieron al compañero Alameda, señalando esta dificultad, y los estudios que se hacen a nivel internacional señalan que si no mejoran los salarios, no vas a mejorar nunca la economía, ni vas a mejorar las condiciones de las personas. Entonces, empeñarnos en dar transferencias, no necesariamente es la solución, aunque hay algunas alternativas que sí se pueden estar estableciendo, pero no para tapar el problema, sino para resolver el problema. Y lo segundo, que lo acabo de mencionar ahora, tiene que ver con este empeño que hace la gente, y están últimamente los discursos neoliberales y discursos tradicionales por ahí que están impulsando, es que hay que hacer una reforma contributiva, y cuando uno pregunta cuál es esa reforma contributiva, es la reforma contributiva que viene atada a la Junta de Control Fiscal, que no la mencionaste, y a ese discurso neoliberal donde los ricos deben de pagar menos y los pobres deben de pagar más a través de los impuestos indirectos. Y la otra línea de trabajo que una vez lo mencionó Rosselló en Puerto Rico y que nunca se discutió, pero que es parte de esos discursos que todavía quedan por ahí, que es hacer una tarifa plana para todo el mundo, lo cual es injusto, ¿verdad?, para los que tienen menos, pero es parte de esos discursos que estamos viendo. ¿Qué nos puede señalar sobre esto? Bueno, evidentemente mi postura es anti-neoliberal también. Creo que se refleja claramente en los datos que discutí desde el principio. No sé si tuviste oportunidad de llegar al principio y escucharme desde el principio lo que planteé, ¿verdad? De hecho, de las 23 páginas que traía aquí, cubrí 11 nada más. Hay otras que incluyen el aspecto, hay una sección completa sobre el impacto de la Junta de Supervisión Fiscal, que quienes nos oponemos a ella le hemos llamado al principio Junta de Control Fiscal, que su rol en Puerto Rico evidentemente ha sido y continuará siendo defender los pagos a los bonistas, ¿verdad?, a quienes me prestaron dinero al pueblo de Puerto Rico, los acreedores, y que obviamente tenemos que crear las condiciones para que se vayan, ojalá se fueran mañana. Así que yo pienso que nosotros tenemos que articular un sistema, ¿verdad?, sentarnos a diseñar, a delinear un sistema contributivo que precisamente haga justicia a la gente que menos gana. El dato que menciona la doctora sobre el salario, en Puerto Rico le llevamos 12 años consecutivos sin aumentar el salario mínimo, cuando en esos 12 años los precios han aumentado drásticamente, particularmente en los últimos 18 o 24 meses. Y eso es grave porque el poder adquisitivo de las familias más pobres se reduce sustancialmente. Eso crea
pobreza en la práctica. Por eso es que el dato este de que sacamos a la pobreza, de la pobreza a, según se alega, ¿verdad? Que estas transferencias dirigidas a la niñez, a los niños y niñas que viven en familias pobres, que se sacaron permanentemente de la pobreza, eso no es cierto, ¿verdad? Y creo que lo discutí. Así que nosotros tenemos que aspirar a una sociedad en la que quienes tienen capacidad de pago paguen justamente lo que tengan que pagar y que el sistema contributivo le haga justicia a aquellos que no tienen capacidad de pago. Estoy convencido, al igual que muchas colegas, en que nosotros tenemos que crear puestos de trabajo que sean puestos que se generen de nuestro sistema económico, ¿verdad? Un modelo que se oriente hacia adentro, mirándonos a nosotros mismos, usando nuestras capacidades y que se les rompa, como decían en el artículo, la entrevista esa que me hicieron hace poco, que les rompamos el espinazo a la dependencia. Porque si continuamos siendo un país dependiente, nunca, jamás vamos a sacar al país, y mucho menos a los sectores que lo necesitan con urgencia, de la condición en que se encuentran. Así que ciertamente, ¿verdad? Concurro con tu análisis, Marta, y tenemos que en esto buscar consenso y particularmente que nadie esté buscando dentro de lo que administran al país, yo soy el protagonista, yo quiero llevarme aquí el reconocimiento público, los méritos por esto, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar esa manía de hacer las cosas para buscar reconocimiento. O sea, si hay un gobernador, un administrador, una administradora de los asuntos públicos en el país que proponga algo que sea resultado de un proceso de consulta a todos los sectores concernidos, y que no esté buscando reconocimiento con fines electorales, con fines de que se reconozca su figura. Yo creo que eso es parte del problema también. Difícil cosa esa aspiración última que plantea el amigo Edwin Izarri. Tenemos una pregunta de un geógrafo de la Universidad de Sonora. Bueno, pues aquí el doctor José Javier Hernández Ayala, geógrafo, estudié aquí en el UPRA hace 2 años atrás, un de estar aquí y me ha encantado con la presentación del doctor Izarri Mora. La pregunta que tengo como geógrafo, todos estos temas me fascinan, pero vemos, ¿verdad?, en el mundo que hay muchos países que han sido exitosos, han implementado modelos económicos que han, ¿verdad?, tenido sus resultados positivos en Latinoamérica, en Asia. Entonces quería preguntarle al doctor si hay algún país o algunas características de los modelos económicos de esos países que podamos adoptar aquí en Puerto Rico, que ya sean, ¿verdad?, los estudios han demostrado que han sido exitosas, y si ya alguna de esas características o ideas han tratado, ¿verdad?, de ser implementadas aquí. Y quería, ¿verdad?, escuchar su opinión sobre eso. Bueno, pues, sí, una pregunta muy pertinente. Hay experiencias de desarrollo, particularmente de países pequeños y medianos, que pueden servir de ejemplo no solamente para Puerto Rico, sino para países que se parecen a Puerto Rico desde el punto de vista de su estructura económica, ¿verdad? El problema principal que tiene Puerto Rico para encauzar estos procesos de desarrollo autosostenido es el problema político que tiene Puerto Rico. Nosotros no tenemos los poderes que otorga la soberanía nacional, ¿verdad?, para llevar a cabo estos procesos de toma de decisiones que resulten en políticas públicas que beneficien al país y a sus residentes. La característica común de cada uno de estos países que ha sido exitoso y que varios de ellos nos están pasando por el lado de unas estadísticas fundamentales de bienestar humano, es que son países independientes, tienen su soberanía. Nosotros tenemos una gran camisa de fuerza. Un ejemplo bien sencillo. Este país, entre la venta y compra de mercancías al resto del mundo, importaciones y exportaciones, en cualquier año reciente, esas cifras superan los 120.000 millones de dólares. Es uno de los movimientos de comercio internacional más grandes, de los primeros 15 más grandes del mundo. En algunos años, hasta entre los primeros 12, entre los primeros 20, pero ciertamente Puerto Rico tiene una enorme capacidad de producción que la realiza la mayor parte de esa producción, desde el gerente, ingeniero, ingeniera, mano de obra cualificada que está ahí, y se exporta. Claro, una buena parte de esa producción es en productos farmacéuticos, etcétera, que tiene un valor
un precio muy alto al mercado. Pero igual cuando compramos mercancía del resto del mundo, sobre todo materia prima, productos intermedios para la producción, y los bienes de consumo y de capital que consumimos vienen de fuera en su mayoría. Lo cierto es que estamos por mucho por encima de los 100.000 millones de dólares al año en movimiento de mercancía. Sin embargo, Puerto Rico no, es un país que no tiene control sobre su comercio exterior. Para una buena parte de la mercancía que se mueve entre Puerto Rico y el resto del mundo, tenemos que cumplir con las leyes de cabotaje. Las leyes Jones de 1920 que le imponen a Puerto Rico unas restricciones brutales y que contrastan con el principio ese del comercio libre, del libre comercio, del mercado libre que pregonan algunos dirigentes de los países industrializados que dicen que debería ser la norma, pero si esos países son los mismos que protegen sus industrias estratégicas, ¿de qué es que estamos hablando? Estados Unidos protege su industria marítima y la gente que es dueña de esas embarcaciones y esas grandes empresas marítimas pasan mucho dinero a los senadores y representantes de los Estados Unidos para que la ley de cabotaje no se toque. Y a los comisionados residentes. Y a los comisionados residentes de algunos países como Puerto Rico, ¿verdad? Me acaba de acordar el profesor Mercado y con toda razón. Entonces, y luego se le premia a estos comisionados por tanto el licenciado Mercado como este servidor fuimos candidatos a comisionados residentes. Nos faltó un poquitín asa de votos para casi ganamos, estuvimos ahí a punto. Pero, no sé si en tu caso, pero en el mío 97% de los puertorriqueños no se equivocaron y no votaron por ti. Exacto, y en el caso mío el 98%. O sea que gané por 1%, por un punto porcentual. Así que sí, esa pregunta es muy pertinente porque, por ejemplo, si quisiéramos seguir el modelo de los costarricenses para la conservación de los recursos naturales y tener una economía con turismo ecológico de verdad, no de la boca para afuera como aquí, que dice vamos a tener este proyecto ecológico en una playa y lo primero que hacen es que arrasan le pasan máquina a todo lo que está en la playa, ahí vamos a poner un proyecto. Estamos hablando de países donde esto se tomó en serio y que en el caso de Costa Rica, que es uno de los principales, si no el principal país con una economía ecológica, de turismo ecológico, debo decir, en el mundo. Ese es para citar un ejemplo. Las decisiones que tienen que ver con acuerdos de condonación contributiva con países industriales que a través de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Unido, por sus siglas en inglés, UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, estos países que se parecen a nuestra economía, que son economías abiertas, con gran capacidad productiva, con buena localización geográfica, con sistemas de producción y experiencia en la producción. Bueno, ¿por qué no podemos hacer acuerdos con Japón o Alemania o Inglaterra o acuerdos directos de condonación con empresas estadounidenses para que vengan y se establezcan aquí? Porque nosotros no podemos hacer acuerdos de condonación contributiva. Es más, no somos miembros de ninguno de los acuerdos multilaterales que hoy por hoy rigen gran parte del comercio mundial, ni mucho menos de acuerdos bilaterales que significa entre dos países nada más, porque no tenemos el poder político para hacerlo, ¿verdad? Así que en el establecimiento de políticas económicas que son fundamentales para el desarrollo de estas economías que se parecen a las nuestras, nosotros somos los grandes ausentes. Y cuando a Puerto Rico se le ha invitado a alguna de estas discusiones o mesas de negociaciones como parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos o de los negociadores de Estados Unidos que se sientan con los demás países, vamos a incluir a Puerto Rico. ¿Toman en cuenta nuestras industrias nacionales? Claro que no. Estados Unidos defiende sus intereses en esas mesas de negociación. Así que en un escenario donde nosotros tengamos el poder para realizar todo lo que hacen los países normales del mundo, que es sentarse a negociar. O sea, en ese sentido, ¿verdad? Y en tantos otros sentidos, nosotros somos un caso normal en la historia del mundo. Porque no teniendo la capacidad productiva, el capital humano, el conocimiento, la experiencia, ubicación geográfica, puertos marítimos y aéreos grandísimos en proporción al territorio nacional, infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura financiera, conocimiento en el derecho, en la administración de empresas, en todas las ramas de saber humano, estamos más que preparados para asumir esa responsabilidad de mandarlo a nosotros mismos. No ocurre. ¿Por qué? Porque esa restricción de naturaleza política está ahí y por supuesto que ojalá y pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Pero eso es lo que no está en nuestro alcance. Doctora Neumann.
Sí, no, pues mira, no, varias preguntas, más que nada por pura ignorancia. Javier me robó una de ellas, ¿no? Porque es cierto que el modelo desarrollista empieza a hacer agua a partir de los 70 en Puerto Rico y en todas partes de América Latina, ¿no? Son muchos los países que están utilizando el modelo cepaliano de desarrollo, Previch, etcétera. Y tanto Brasil como Argentina, como las grandes economías, empiezan a tener problemas con sus proyectos económicos, particularmente porque ahí entran las políticas neoliberales, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco iba ahí a decir, bueno, ¿qué hizo? Me parece que los problemas que Puerto Rico lleva enfrentando desde la década de los 70 son muy similares a los que otros países siguen enfrentando todavía hoy en la región, particularmente si nos comparamos con Centroamérica y los países pequeños del continente y aún los grandes, porque ahí va otra pregunta que tiene que ver con el índice de Gini, ¿no? Pura ignorancia en parte, pero el país que menciona, Costa Rica, ahora mismo está entre los primeros 10 países más desiguales del mundo también, y Brasil está entre los primeros 10, todo eso siempre lo sabemos, se cuelan ahí, Honduras. Entonces, yo creo que un pobre en Puerto Rico prefiere ser un pobre en Puerto Rico que un pobre en Honduras o en Zimbabue o en uno de estos que están allí, ¿no? Y finalmente, hay otros países en la región que están enfrentando problemas similares, que tienen un serio problema de migración. Vemos las caravanas. Yo vivía en México justamente cuando se estaba esta caravana enorme hacia Estados Unidos en 2017, 18. Te los encontrabas en la calle, eran kilométricas, y esos países sí tienen poderes soberanos y tienen la capacidad, en teoría, se presumiría que tendrían la capacidad política de manejar su economía sin esa camisa de fuerza que planteaba usted. Sin embargo, no es así, ¿no? El tema es cómo cuando pues, los puertorriqueños con toda esa camisa de fuerza tienen un acceso privilegiado a un mercado de trabajo enorme como es el de Estados Unidos, cosa que no tienen los centroamericanos y tienen que hacer esas caravanas enormes, lo que provoca entonces ese vaciamiento del que un poco hablábamos anteriormente y pues luego caemos en un bucle y yo sigo con las mismas preguntas y lo veo, pero las salidas son las que no logro descubrir del todo y me parece que pues el factor político es importante, pero otros lo tienen y no lo hacen. Compararnos con países asiáticos, por ejemplo, Corea del Sur, que fue un país muy importante que aplicó un modelo desarrollista poco más tarde y que tuvo unos efectos súper importantes, o Singapur, pero la posición estratégica de esos países en la cadena de valor global es muy distinta a la que Puerto Rico podría ocupar si es que lograse insertarse ahí y no me parece en el panorama posible ahora mismo que Puerto Rico se pueda meter con todos los esfuerzos que quisiera, como no lo puede hacer Nicaragua o El Salvador. Está un poco, El Salvador hizo una apuesta suicida para meterse en esa cadena de valor global, que es una fantasía, pero y mira cómo sale. Y pues esas son mis preguntas, quizás son dudas que no logro resolver y atar en mi cabeza, ¿no? Y eso era. Son dudas que si las respondo todas, no acabo. Creo que el Nobel el Nobel de Economía tendría un nombre puertorriqueño. Sí, hay unos aspectos de las dudas que tiene, que son dudas que tenemos muchos de nosotros también, ¿sabes? Porque uno pensaría que países que tienen una tradición de libertades y de poderes no deberían estar como están. No perdamos de vista lo siguiente. Las estructuras sociales de los países que mencionas son estructuras sociales muy rígidas, que desde el momento en que entre 1810 y 1825, por ejemplo, la República Centroamericana, que era una sola antes de dividirse en países, hubo desde el principio unas clases sociales que no soltaron sus poderes hasta el día de hoy. Las llamadas 14 familias en El Salvador, dueñas del 60% de las tierras. Ese 15 y 18% de la población blanca que en Guatemala domina el 85% de las 23 etnias mayas. Y esas familias, esos sectores socioeconómicos poderosos, no van a ceder
su condición social porque el país sea independiente o porque haya legislación. Esa legislación, en todo caso, ha respondido y responde a los intereses de ellos mismos. Así que tienen que venir transformaciones profundas de movimientos, como por ejemplo el que empezó en Chile hace unos cuantos años y que lleva hoy día a Boric a ser presidente de Chile. Un estudiante universitario que hoy día es presidente de un país importantísimo en el contexto de América Latina, no solamente por su historia, sino por su función en la economía internacional. Todavía el mayor exportador de cobre del mundo, un gran exportador de productos del mar, un gran productor de vino también, y con otros roles en la aportación intelectual de los chilenos a lo largo y a lo ancho del mundo, particularmente como consecuencia de la represión de Pinochet. Así que cada uno de esos países tiene sus particularidades y tienen que pasar por procesos que son procesos dolorosos cuando se dan los reclamos de los sectores sociales que buscan reivindicaciones para transformar la estructura social de esos países y aspirar a otra cosa. Yo creo que, siendo optimista, estamos viendo que está surgiendo en toda nuestra región latinoamericana un proceso que se encamina en esa dirección, que va a ser paulatino. Hace poco recibí la publicación precisamente de unos colegas profesores de la Universidad de Chile de distintos campos, del derecho, de la sociología, de la diplomacia, que han estado trabajando en un modelo que es parecido al modelo Sur-Sur que propuso la South Commission de Naciones Unidas para 1989 y que resultó en la publicación de un informe importante de la llamada Comisión Sur. Y ellos ahora retoman 30 años después esta mirada a unas avenidas de desarrollo en el sentido más concreto, no teórico, de la palabra para cada una de las sociedades del sur del planeta, con énfasis en América Latina precisamente. Y están hablando de relaciones que no excluyen a los Estados Unidos, lo incorporan como un jugador más, pero que incluyen nuevas relaciones con países como China, que está muy metido en el financiamiento de proyectos a lo largo y a lo ancho del sur del planeta precisamente, y de otras posibilidades de financiamiento conjunto entre ellos mismos, proyectos en inglés le llaman joint ventures, ¿verdad? Posibilidades de iniciar gestiones económicas que les sean convenientes, mutuamente convenientes a todos los participantes. Y esto se ve que está en buen camino también. Me llama mucho la atención las cosas que están ocurriendo y que muchas veces en Puerto Rico no nos enteramos. Así que yo en ese caso en particular, ¿verdad? Lo que cuando me preguntan una cosa como esa, es que nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas, si vamos a encaminarnos en la ruta de un modelo económico y político que dependa de sí mismo, tenemos que tomar primero de las experiencias que hemos tenido que son favorables y que se están dando, y de tomar en cuenta los sectores a los que nunca se ha escuchado en el país y que no favorecen la vigencia y permanencia y prolongación del modelo neoliberal y que están buscando otras vías. El rol que podría tener el cooperativismo en Puerto Rico con sus tantos miles de millones de dólares en fondos depositados que se podrían recanalizar a actividades productivas que generen a su vez más ingresos, más producción. Darle tratamiento especial a las empresas puertorriqueñas de todos los sectores industriales, desde las telecomunicaciones y la informática, pensando en los sectores de alta tecnología y del conocimiento, hasta los sectores tradicionales de agroindustria, de producción manufacturera artesanal, el rol que las comunidades podrían tener. Ya la gran empresa que empleaba 1,000 o 2,000 personas, que llegaba del exterior, los 10,000 empleos que una vez tuvo Mayagüez, con el centro de procesamiento de atún más grande del mundo, con la Bumblebee, Neptune Packing, Starkeys allí, 10,000 personas empleadas y hoy queda cero, ninguna. Ese modelo se agotó. Entonces, nosotros tenemos las herramientas y el conocimiento, y yo tengo la confianza plena en la capacidad de nuestra gente para hacerlo y, por supuesto, buscar la solidaridad internacional y el conocimiento de los nuestros que están en la diáspora, que, como dije al principio,
Los datos oficiales ya apuntan a que próximamente van a llegar a 6 millones de seres humanos viviendo allá, que nos ayuden en ese proceso. Interesantemente, aprovecho para mencionar que se están organizando también. Se están organizando en los distintos estados de Estados Unidos particularmente, pero no únicamente. Hay algunas organizaciones de estas que están en Europa también, conozco de una en Inglaterra, que están interesados en contribuir a este proceso, y estoy absolutamente seguro de que ellos y ellas, ¿verdad?, van a contribuir definitivamente a este proceso. Lo tenemos que construir nosotros y no es fácil. Las transformaciones sociales toman tiempo, y más cuando vamos a la raíz de la estructura económica y de las relaciones políticas con la metrópoli. La dependencia y el colonialismo en Puerto Rico son los peores males. Nos han tocado vivirlos a los dos y van de la mano, Es más, los confundimos como procesos, aunque cada uno se define de forma distinta y cada uno tiene sus consecuencias particulares, ¿verdad? Así que sí, esos son retos que los países vecinos que traen como una muestra, como un ejemplo de que no son ejemplos exitosos, contrastan con otros que sí son exitosos. Nunca miramos al Caribe Oriental. Las islas del Caribe no es colonial. Sí, pero están haciendo cosas interesantes y varios de ellos son países soberanos también. Algunos de ellos todavía quedan los residuos de las monarquías rancias estas europeas, ¿verdad? Pero son países que están haciendo cosas y algunos de ellos ya han optado por sí mismos por otras vías. Algunos les cortaron las alas, como pasó entre el 83 y el 84 con Grenada en el proceso de Maurice Bishop, ¿verdad? Que iba a ser un proceso interesante, que Estados Unidos lo invadió, lo intervino como tantas veces en el Caribe. Pero otros están en ese camino. Así que, interesantemente, muchos son países más pequeños que nosotros, con menos recursos humanos y menos recursos naturales y menos experiencia en la producción industrial y en el desarrollo del conocimiento que la que tenemos nosotros. Nosotros somos los países. La Universidad de Puerto Rico tiene 121 años, ¿sí? Va a cumplir 121, ¿verdad? 119 años, ¿no? 1903, 119 años. Nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas, 1911, de los primeros en toda América Latina y el Caribe. O sea, eso no es poca cosa. Tenemos que tener una confianza, ¿verdad?, en nuestras capacidades, nuestra experiencia para empezar a recorrer un camino distinto. Yo creo que en ese contexto, ¿verdad?, lo que le ha estado diciendo, la contestación que le ha hecho Gabriel, es que no debemos de pretender cambiar las cosas haciendo lo mismo. Sí, claro. O sea, es un poco que la transformación que llegue sea en efecto una transformación y que ponga. Yo recuerdo haber hablado hace unos años con Nils Castro en Panamá y me manifestaba el crecimiento económico que significaba para ese país la apertura del Canal de Panamá. Pero entonces Nils Castro, un socialdemócrata, nos planteaba: sí estamos creciendo, pero existe una desigualdad muy importante, una mala distribución de la riqueza, y es el que haya ese reconocimiento, ¿verdad? Yo creo que es buen inicio para entonces empezar otras transformaciones, que es una agenda pendiente. También en un momento estuve en una conversación que tuve con un ministro de Relaciones Exteriores en Nicaragua, cuando nos plantearon allí: mira, nuestro problema de pobreza se resuelve con la construcción de ese canal que Brasil y China están dispuestos a financiar. Pero entonces la contestación que nos dieron los nicaragüenses es que no queremos ser colonias ni de Brasil ni de China. Así que pues la verdad es importante la agenda pendiente que existe de llevar a cabo transformaciones sociales importantes, pero tenemos que cambiar las cosas. Y yo creo que la experiencia que ganamos los puertorriqueños viendo a los demás es muy importante.
La situación de Puerto Rico yo creo que es distinguible, como tú has planteado, de otras situaciones en otros lugares del planeta. Si no hay más preguntas, agradezco la comparecencia del doctor Edwin Irizarry Mora, de todos y todas los estudiantes, miembros de la facultad, componentes no docentes que participaron de la actividad durante esta hora y media. Y les invito a que sigan las actividades auspiciadas por el Departamento de Ciencias Sociales y por el Centro de Estudios Iberoamericanos. Pasen todos buen día.